Entonces, retomando con el ejemplo, adelante. Pero, ¿cómo que hace cuando uno tiene reglas contradictorias? Como por ejemplo, que no le gusta Llorar, si usted tiene que modelar lo que nosotros tenemos que hacer, es tan contradictorio como lo que nosotros decíamos. O sea, tenés que intentar plasmar nuestro esquema de decisión ahí. Tienes que lidiar con eso. Pues, pero es que en este caso sí, o sea, si la opinión de ustedes sí nos está votando, entonces sí tiene sentido conseguir un conjunto difuso. Tiene Porque sentido. Con cierta medida, pues todas pueden decir cosas distintas o todas pueden estar de acuerdo. Exacto. O podemos decir, nosotras armamos la base de reglas y Daniel se va y hace una encuesta y entonces trae 1000 datos de las niñas de AFIT, pero las reglas es lo que nosotras digamos. Porque solamente puede contar con 5 expertos, ¿cierto? Pero tiene datos. Entonces miren que aquí el problema es ese, y es tan subjetivo como lo que estamos queriendo hacer. Pero claro, tú dices plasmar esquema de decisión significa que al final cuando decíamos como que no, entonces acá, digamos, los que no tienen barba tenemos una preferencia al final conjunta de ser Y aquí está nuestro operador. Entonces, la variable, los conjuntos y las reglas. Entonces, estas reglas pueden ser reglas lógicas también. Sí, no, y, o. Ahí es donde aparecen estas reglas lógicas. Entonces, la propuesta es que hay una capa de entrada, una capa de conjuntos. Dejemos los conjuntos, pueden ser o categorías lingüísticas, ojalá, o proyecciones de clusters n-dimensionales, o soft clusters o hard clusters. Una capa de reglas donde está nuestra indecisión. Que sí, que a mí me gusta con barbita medio, pero muy cuajo, no me gustan tan cuajos, me gustan tan cuajos, pero Juliana dice, no, a mí me gustan flacos y sin barba, entonces tiene que haber, o de pronto llego hasta flaco y con medio barba, o sea, es real, este problema es duro de resolver, o sea, problemas de ese esquema. ¿Esta capa puede tener más capas de adentro? No, es una sola. Listo, entonces aquí, esta puede ampliar tanto como nos dé la gana. Acuérdense que ustedes ya experimentaron que los perceptrones no tienen que ser tan profundos, ¿cierto? Esta amplía. Pero ahí incluimos las reglas de cada uno, las reglas cuando ya todos nos juntamos y decimos estas son las reglas. Eso depende de ti. Yo prefiero Olga, Lucía, prefiero reglas de cada una. Y luego después trato de hacer un consenso, pero lo primero que hago es entrar sin sesgo. Usted, y mínimo quedan 5. Y ya luego empieza a ampliar. Aquí miramos qué tanto pesa. Marianita, Sebastián. A ver, profe, entonces en la capa 2, que nos dijiste que la capa de conjuntos es donde entonces en un principio digamos que se clasifica, se identifican cosas. Conjunto. Y en la segunda capa es en la que todos esos conjuntos, en la tercera capa todos esos conjuntos se combinan para crear entonces ya otras categorías. Para crear una máquina de inferencia, una base de reglas. Y las operaciones que hay pueden ser distintas, o sea, por ejemplo en la primera, en R1 puede ser operación de I, O, y en la segunda I, O. Sí, señor, sí. En lo ideal, sí. Obviamente por facilidad nos va a tocar hacer lo mismo que hicimos con las funciones de activación, a menos que programen en Haskell. Pero obviamente es mucho más fácil si todos son operadores AND. Pero puede ser lo que quieran. Esto es inteligencia. Entonces, reglas. Y luego ahí viene Santi. Miremos cuáles las reglas, cuáles son las que más pesan o no pesan. Entonces ahí viene Nico y dice, no, ustedes 5 están haciendo un desastre, venga, miremos a ver, de alguna manera voy a calificar cuál de las reglas vale más o menos, o le damos el mismo peso. Y pues al final, no, Nico es un modelador que está queriendo tratar de ver qué vamos a hacer nosotras. Siempre sesgan el modelo. Entonces usted lo puede dejar a lo que haga la gente y todas con peso igual, o viene Daniel y dice, no, vea, yo hice un análisis estadístico y entonces en EAFIT hay más mujeres en la edad de ellas que en la de la profesora, entonces lo que la profesora diga no cuenta para generalizar este modelo. ¿Cierto?
porque también puede pasar. Estadísticamente ustedes pueden decir que no importa si yo sea la que hago los videos, no, mi opinión no interesa porque ese modelo no refleja la dinámica de las mujeres jóvenes. Y así con todo lo que estamos queriendo hacer. Entonces acá empezamos a ponderar y al final pues podemos decir o mimicar un esquema de decisión o de proyección sobre la variable final. ¿Listo? Entonces es muy artesanal como lo ven, pero pues obviamente eso da origen a sistemas mucho más poderosos como el que necesito que formulemos. Entonces ahí están mis funciones y quiero entrar a este ejemplo. Entonces, pues es ridículo el ejemplo que les puse, pero fue muy ilustrativo. En la vida real, ¿ustedes qué tienen? Pocos datos, muy pocos. O sea, ya ustedes no viven en el mundo en el que yo viví, en el que no tenía datos. Ustedes tienen pocos datos de un fenómeno, muchos de otro. Normalmente están en un problema de esta naturaleza. En ese caso tenemos a X1, X2 y la salida Y. Que en los problemas de no supervisión, yo creo que ustedes sí se pillaron suficientemente que cuando hacen agrupación, en la mayoría de los casos hay una variable que es la respuesta, una o varias variables que son respuesta. Cuando los clústeres se apeñuzcan a un lado, ahí está la variable respuesta. Pero es inocente. Ustedes cuando no tienen etiquetas se enloquecen y a veces un ejercicio bueno de no supervisión les muestra cuáles son las etiquetas. Pero cuando dices que se apeñuzcan respecto a una variable, pues ¿cómo hago yo para saberlo no gráficamente, sino como con el criterio que es? Medir dónde está el prototipo y qué tan cerca está del origen, por ejemplo. O dónde están ubicados los prototipos, porque ustedes están en un espacio en hipercubo. Entonces, si tú te das cuenta que todos los prototipos están en muy cerca al origen o lejos del origen, o están todos concentrados sin graficar, puedes medir, puedes saber dónde están. ¿Cuáles son las dimensiones más débiles de unos datos o cuáles son las más fuertes? Puedes saberlo. Para eso es que encuentran los centroides. Y observar los centroides es una buena forma de hacerlo. Y también por eso les enseñé a hacer visualizaciones como las de UMAP o como TSNE, donde ustedes pueden observar qué está pasando con las estructuras que encuentran en el espacio. Con los indicadores que decíamos, ¿cuál es la variable? Intraclúster, extraclúster, cuál es la combinación. De ese buen análisis depende eso. Entonces, para rematar la clase de hoy, en este escenario es en el que ustedes viven. ¿Y ustedes qué dinámica ven ahí? Hay 4 grupos notables. ¿Cuántos grupos hay? Ahí cada vértice está como en cada uno de los grupos. Ajá. Pero no hay como una variable nominal. Sí, o sea, sí ven que hay 4 clústeres, ¿cierto? 4 grupos. Entonces, si uno toma a X1 como entrada y a X2 como entrada, ¿cómo se comporta Y? ¿Cuántos regímenes tiene Y? 2. ¿Sí ven? O sea, esto es lo que ustedes van a vivir en la vida real. Cualquier tabla de la que no saben nada. ¿Listo? ¿Sí saben, sí se dieron cuenta porque hay 2? ¿No? O sea, pueden partirlo así, el hiperplano, si quieren. Y hay 4 clústeres. Entonces, un sistema neurodifuso que sería chévere para reproducir eso, pudiera decir que cuando partí el cubo en 2, vieron que quedó una cosa arriba y una cosa abajo. Para X1 y para X2, aquí es X1. O sea, al partir así, suáquete, usted se da cuenta que este pedacito y estos que están abajo, pues obviamente me parten a Y, pero aparecen X1 pequeño, X1 grande, X2 pequeño, X2 grande. Entonces, si uno tiene un X1 pequeño y un X2 pequeño, le da este valor de Y grande. Y eso pudiera ser útil. Entonces, el sistema que podemos construir ahí, muy sencillo, pudiera ser un sistema de 5 reglas. Para X1 pequeño o grande, X2 pequeño o grande, combinando
Si es pequeño o grande, pues podemos intentar mapear la salida. Listo, esto fue lo que hicimos nosotras 5 cuando decidimos sobre los chicos, ¿sí o qué? Entonces, porque sí, estaba teniendo un trabajo entendiendo cómo uno planeaba las condiciones. Entonces, digamos que tú tienes una entrada y le sacas una variable de ahí que está arriba o abajo, a la derecha o a la izquierda. Y Esta. después la capa, digamos que es intermedia y la que tiene los números, son como características o dónde está. Bueno, creo que te entendí, ustedes le entendieron. Él tiene problemas relacionando las variables. Daniel, conecte todo. Fully connected. ¿Sí? Porque por si las dudas, ¿no? O sea, aquí ya sabemos, si hacemos un ejercicio de clustering que hicieron ustedes mentalmente, les dieron 4 grupos. ¿Sí o qué? Y los proyectamos sobre los ejes y da 1 y 2. 1 y 2, esa fue la proyección que hicimos. Pero ante la duda, yo no sé cómo conectar todo eso, entonces yo conectaría todos con todos y haría las reglas, todos con todos, porque no sé, porque no soy experto, a menos que tenga alguien que me ayude, ¿listo? Entonces combino x1 pequeño con x2 pequeño, x1 pequeño con x2 grande, x1 grande, ay, sí, yo haría más reglas. Sí, aquí no están todas conectadas, no, yo las conectaría todas, pues yo qué voy a saber, ¿cierto? No, estoy bueno, sí, si tienes un experto, no puedes tú decirle al experto, yo soy ingeniero matemático, se hace lo que yo diga, no. Pero ante la ausencia de un experto, hacemos lo que Daniel y yo queremos, que es conectarlo todo y le vamos a dejar a los datos el resto. Sí. Pero quizás eso está relacionado con la última figura, ¿no? Sí, es con la última figura, solamente que Daniel me dijo, tengo dificultad en interpretar esto. Y como él es muy práctico, dice, ay no, qué pendeja, yo no me voy a poner a interpretar eso, yo los conecto todos. Y ya después usamos los datos para saber qué conexiones de esas se pierden. Porque ustedes han entrenado perceptrones multicapa y saben que hay pesos que se pierden. Entonces, un Sebastián dice, no, espere, profe, yo pienso, y los conecta como él quiera, ¿cierto? X1 pequeño con X2 pequeño. X1 pequeño con X2 pequeño, no sé por qué está reconectado. X1 pequeño con X2 grande. X2, no sé por qué conectaron lo otro. X1 grande con X2 pequeño. Bueno, ahí les falta. Pero a lo mejor ese es el final de los pesos, porque no sé si ya notaron que aquí es donde está el proceso de optimización. Entonces, la primera parte es conectarlo todos o no. Hagan lo que les dé la gana, literal. Porque ya lo saben resolver por gradiente descendiente. Luego, podemos decirlo de manera muy simple que tengo 5 reglas y luego voy a mapear, como ya nos dimos cuenta que partimos en el hiperplano, en el hipercubo partimos que la salida tenía 2 variables de respuesta. Entonces mapeo esta combinación a 2 variables de respuesta y puedo ponderar la salida. Entonces, esto nos resolvió muchos problemas. Porque cuando hay pocos datos, uno puede utilizar el conocimiento. Y luego viene Sebastián y lo analiza mucho más y dice que no son 5 reglas sino 8, y luego viene Pablo o luego viene Nico y dice que son más reglas y así sucesivamente. Y no sé si ya se dan cuenta que en la medida que aumenta el número de reglas puede cambiar la evolución de los pesos o puede cambiar inclusive el número de épocas de entrenamiento que yo tenga del sistema. O sea, están enfrentándose a un perceptrón multicapa que sencillamente obedece a unos conjuntos. Para cerrar, antes porque la próxima son los amfis. Entonces, lo que les quiero mostrar es que en esquemas de esta naturaleza recogemos todo lo que hemos hecho en el curso. Todo lo que ustedes saben de probabilidad, todo lo que saben de conjuntos, todo lo que saben de optimización, todo lo que aprendieron de aprendizaje, todo lo que saben de modelación experimental, todo lo que saben de sistemas dinámicos, y todavía queda mucho por aprender de cómo extraer conocimiento experto, pues que es lo que yo espero transmitirles el resto del curso. Adelante, Daniel. Pues si tú tienes una serie de reglas, pues, o sea, tienes un sistema complejo, porque si era así de fácil como ahorita, pues no tienes
una red neuronal. Pero digamos que tienes un experto que te dice como unas cosas. Tú puedes crear un árbol de decisión a partir de eso y de pronto hacer algo para reajustarlo de acuerdo a... Es que técnicamente no es un árbol, parece un árbol, porque tiene una estructura jerárquica, pero no es un árbol, es una tautología. Cuando tú lo relacionas, o sea, el árbol recuerda que tiene que cumplir con probabilidades, ¿cierto? Entonces, parece un arbolito, pero lo llamaríamos una tautología o un sistema de reglas, sí, y es lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer con los médicos es eso, sistema de reglas. Venga, señor, sistema de reglas. Medir los eventos discretamente y utilizar la presencia de los eventos para poder ver si la base de reglas queda bien conectada, queda bien validada. Porque cuando ya utilizo los eventos o los datos para resolver el problema de optimización, muchos pesos se ponen flacos. Inicialmente las reglas tienen 1 en ponderación, pero eso puede cambiar con un proceso de esta naturaleza apoyado por datos. Es lo primero que uno hace. Si se pone muy buena la cosa, nos sofisticamos, pero siempre vamos de menos a más. Si es dinámico, entonces agregamos probabilidades, que es lo que queremos, o sea, formular previas y posteriores, que es la mejor manera. ¿Por qué? Porque si tienen previos y posteriores pueden estimar la probabilidad condicional y el primer momento es el mejor estimado, y eso es bayesiano. O sea, ese es así el top, pero uno va paso a paso. No son árboles, son sistemas de reglas, yo lo diría así. Listo. Entonces, para cerrar esta cosa, ¿qué tienen de tarea? Yo sé que ya se leyeron los papers. Desafortunadamente ninguno me escribió un email con preguntas, o sea que puedo asumir que los entendieron. El tema es que hay el de granularidad, está escrito como que parece como máquina De escribir, sí. Y hay como unos símbolos que dicen esto significa tal cosa, esto tal otra, entonces como que yo no los alcanzo a diferenciar por lo menos, ¿no? Vale, entonces tenemos que hablar sobre la notación. Listo. Sí, que hay como unas cositas que es como, me parece como el que uno lumbre para sacar el CD de las cosas. Pero se entendió la noción, ¿cierto? Se entendió, listo. Con esos 3 papers que me han leído, los voy a dejar en paz este fin de semana. Porque ya, los 3 papers, fuzzy sets, medidas de probabilidad y granularidad, eso fue esta semana. El fin de semana van a descansar, el lunes vamos a hacer ANFIS. Voy a buscar si hay paquetes con implementaciones de ANFIS. Me gustaría que busquen de tarea individual con una cerveza Particle Swarm Optimization.